Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para cada día. Qué fidelidad la tuya. Que el Señor te bendiga por estar aquí cada día dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Gracias por el apoyo a nuestra evangelización. Si no te has suscrito, es el momento de hacerlo antes de que iniciemos el Evangelio y que compartas este contenido con muchas personas. Vamos a recibir la palabra de Dios en oración, clamando al Espíritu Santo, que es el artífice de la Sagrada Escritura y quien abre nuestro entendimiento para que la comprendamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Compartamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículos 17 al 30. Oremos con el Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Compartimos el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le muestra obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incorre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a resurrección
de vida, los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en un diálogo con los judíos, en una exposición de su misión y la doctrina. Un lenguaje un tanto pesado para los judíos en aquella época, porque pues ellos que se iban a imaginar que Dios iba a enviar un hijo, que el Mesías sería un hijo de Dios, pero no como cualquiera de los demás hijos que habían venido, es decir, como los profetas, sino que se trataba de, como decimos nosotros, sangre de mi sangre, sangre de la sangre de Dios. No, pues no se podían imaginar esto y les resultaba pesado entender que Jesús era el Hijo de Dios y que por eso Jesús tenía tanta autoridad y por eso hablaba temas que a ellos les resultaban difíciles. 2000 años después ya ese no es el problema. Hoy ya suficientes teólogos santos nos han transmitido la doctrina sobre Cristo. La rama teológica que estudia esta realidad se llama la cristología, el estudio de la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado. Ya eso está demasiado claro, desmenuzadito, está procesado de todas las formas en las homilías, en el catecismo, lo hemos aprendido. Es decir, que tenemos ventaja sobre los judíos que no entendieron este lenguaje de Jesús, o por lo menos muy pocos lo entendieron. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Tú y yo tenemos mucho conocimiento de Jesucristo, mucha claridad. Hoy en día las discusiones teológicas de la iglesia son muy sencillas, cosas que hasta saltan a la vista en el Evangelio, las que se discuten hoy en la iglesia. Pero hace 2000 años, hace 1500 años, 1800 años, las discusiones eran serias porque era definir quién era Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es que tú y yo ya tenemos muy clara la doctrina sobre Cristo. Pero a diferencia de los judíos que eran ignorantes y no tenían claridad, nosotros seguimos teniendo la misma actitud que los judíos frente a la persona de Jesús. No le creemos, no le caminamos, le ponemos resistencia. Miren ya a qué altura de la Cuaresma vamos. Y si estoy un poquito más convertido que como inicié el miércoles de ceniza. Es evidente que esto es un proceso lento, la conversión, pero a veces nos cuesta tanto, hermanos, seguir al Señor, aceptar su voluntad, su llamado, nos cuesta tanto. Y la palabra de Dios es muy clara hoy, dice el Señor: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio. El que escucha, pero el que escucha, hermanos. Mi fundador, Monseñor Alfonso, dice que la conversión está en la escucha. Por eso él dice, es que la conversión mide 1/4 y es la distancia del oído al corazón. Claro, es que lo difícil es escuchar. Esa es la dificultad. En el diálogo de Padre Abraham con Rico Epulón, esta parábola de Rico Epulón y Lázaro, el padre Abraham le dice a Rico Epulón cuando éste apela y dice, bueno, aunque sea, dile a Lázaro que vaya y advierta a mis hermanos para que no vayan a venir a este lugar de tormentos. Y le dice el padre Abraham, no, ahí tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Porque aunque resucite un muerto, no se convertirán.
Porque es que si uno no abre el corazón para escuchar la palabra de Dios, uno puede ver todos los milagros de Dios, que ya es un milagro. Miren esta perfección. Cada dedo de la mano, y el que yo decida mover se mueve con una orden de mi cerebro a millones de velocidad, más rápido casi que la velocidad de la luz. Se mueven mis órganos. O sea, qué perfección. Esto es un milagro. Pero aunque resucitar un muerto incluso, si yo no escucho con el corazón, si yo decido mantener trancado el corazón, no va a haber conversión. Por eso dice Jesús: el que escuche mi voz, mi palabra, y crea en el que me envió, crea en el Padre Dios, no incurre en juicio. Ya ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, mientras no deseamos escuchar la palabra de Dios, podemos todos los días estar aquí en este espacio del Evangelio Diario, pero entrar por un oído, resonar un poquito y se va la palabra porque no la llevé al corazón. Dice el Señor que tenemos que escucharlo y que el que no escuche la palabra de Dios, ese sí incurre en un juicio. Incurre en un juicio de muerte, de condenación. Pero hay una buena noticia. He aquí, queridos hermanos, que llega la hora. Ya está aquí, dice el Señor, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Y la hora es ya. Esta Cuaresma 2024 es la hora. Y los muertos. Y no piensen las personas que están ahí en el cementerio, porque los que usted piensa que están muertos pueden estar más vivos que usted y yo, si murieron en la gracia de Dios, comulgando, buenas obras, buenos cristianos. Están más vivos que usted y yo. Estos muertos de los cuales habla hoy la Escritura, que llega la hora y que ya está acá, en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán, somos todos los que necesitamos conversión, los que aún estamos arrastrando con cadenas de pecado. Pues la hora es hoy. Rompe hoy, querido hermano, con tu pecado. Ve a confesarte. Toma una decisión solemne de decir: basta, no más, quiero seguir a Cristo. Y verás cómo hoy resucitas. Cómo hoy empiezas a vivir de verdad, vivir con mayúscula. Porque hay gente que parece que está viva, pero tiene pies y no camina, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Está muerta, aunque va por ahí, por el mundo, por la vida. Que el Señor nos dé la gracia de que esa hora sea ya para mí, porque la hora es ya para el momento en que yo quiera. El Señor está disponible para darnos su amor y su conversión. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.